Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de sexto semestre de la carrera de médico cirujano y partero por parte del Centro Universitario de la Costa, y el día de hoy, continuando con el temario de clínica de gastroenterología, vamos a desarrollar el tema de estómago y duodeno. Para comenzar, tenemos la lista de contenidos. Vamos a dar una pequeña introducción y repaso a lo que es anatomía y fisiología del estómago, y posterior a ello vamos a desarrollar las siguientes patologías, que son gastritis aguda y crónica, úlcera péptica y hemorragia gastrointestinal alta. Iniciando con nuestro repaso de anatomía, vamos a hablar un poco del estómago, el cual va a ser el órgano abdominal más proximal a lo que es el tracto digestivo y va a tener distintas partes. Tenemos la parte que va a unir a lo que es el esófago con el estómago, la cual la conocemos como cardias. En la parte superior vamos a encontrar el fundus, tenemos el cuerpo gástrico, que es la parte más amplia del estómago. Y vamos a encontrar también lo que es la curvatura menor y la curvatura mayor, las cuales son características de estas partes del estómago. Tenemos también lo que es el antro pilórico, la porción pilórica, y posterior a ello, en el canal pilórico, vamos a encontrar lo que es el esfínter pilórico, el cual va a unir lo que es esta parte del canal pilórico con la región más proximal de lo que es el duodeno. También encontramos las relaciones anatómicas que va a haber en el estómago. Vamos a encontrar que tanto el hígado, el colon, el vaso, el páncreas, incluso en ocasiones los riñones, van a colindar con el estómago. Lo que es el segmento lateral izquierdo del hígado va a cubrir lo que es la parte anterior del estómago. También tenemos que esta curvatura menor del estómago pues va a estar unida a lo que es el hígado por parte del ligamento hepatogástrico. En la parte posterior del estómago vamos a encontrar también lo que es el páncreas. Continuando con lo que es la irrigación del estómago, vamos a tener que esta va a ser la porción del tracto digestivo que va a estar más ricamente vascularizada. Vamos a tener que su irrigación va a provenir de lo que es las ramas del tronco celíaco. Vamos a tener la arteria gástrica izquierda y derecha, las cuales van a formar una arcada por lo que es la curvatura menor del estómago, mientras que las arterias gastroepiploicas, tanto izquierda como derecha, van a formar la arcada por lo que es la curvatura mayor del estómago. La inervación parasimpática extrínseca de lo que es el estómago va a estar dada por el nervio vago. Vamos a tener las ramas derecha e izquierda. La rama derecha va a ir por todo lo que es la parte posterior de la curvatura menor del estómago, donde va a inervar en gran parte lo que es el cuerpo. Similarmente tenemos la anterior o izquierda, que nos va a dar lo que es el nervio de la Target, que a su vez nos va a dar sus ramas que van a estar cerca de lo que es la cisura, y nos van a dar lo que conocemos como la pata de cuervo. También esta pues va a estar inervando lo que es el cuerpo del estómago. Continuando con otro factor importante de la anatomía del estómago, tenemos las capas de su pared, debido a que estas van a tener en su interior una función secretora importante, tanto como para la digestión como para evitar que la mucosa gástrica se autodigiera. Entonces tenemos en las capas de su pared lo que es la capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. En la capa mucosa vamos a encontrar lo que es el epitelio superficial, lo que es la lámina propia y la muscularis de mucosa. Estas van a contener en sí lo que es la glándula gástrica, que la vamos a describir más adelante. Tenemos la capa submucosa, y en la capa muscular vamos a encontrar las capas musculares tanto oblicua, circular y longitudinal. Abajo de esta vamos a encontrar lo que es la capa serosa. Aquí tenemos una imagen representativa de lo que es la glándula gástrica, en la que vemos las células parietales, las células principales y las células endocrinas. A continuación vamos a describir con este esquema lo que es la glándula gástrica. Tenemos sus partes en lo que es la fosa gástrica, el istmo, el cuello y su base. Aquí tenemos que en la fosa gástrica vamos a encontrar lo que son las células de la mucosa superficial, las cuales se van a encargar de la secreción de glucoproteínas y bicarbonato neutros, lo que nos va a dar un moco protector para la mucosa gástrica.
Posterior a ello encontramos en estas células amarillas lo que son las células parietales, las cuales se van a encargar de la secreción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco. Las células de la mucosa del cuello, como su nombre lo dice, van a estar en la parte del cuello y se van a encargar de ser las progenitoras de las células epiteliales y además van a secretar pepsinógeno. Y finalmente aquí abajo tenemos lo que son las células principales, las cuales se van a encargar de la secreción de pepsinógeno 1 y 2, además de lipasa. Dando un repaso rápido a lo que es la fisiología del estómago, vamos a encontrar las tres funciones que este tiene, las cuales son almacenamiento, mezcla y vaciamiento. Para hablar de lo que es el almacenamiento, pues vamos a ver que el llenado del estómago va a provocar una distensión debido a un reflejo vago que se va a generar por este aumento de presión en el estómago, el cual va a provocar una relajación de lo que son los músculos del estómago, provocando así la distensión. El estómago pues se puede distendir hasta llegar a almacenar lo que son de 0.8 a 1.5 litros. Ahora en cuestión de mezcla vamos a hablar de lo que son las glándulas gástricas, que sabemos que se van a encontrar revistiendo todo lo que es esta capa del estómago, a excepción de una línea delgada en lo que es la curvatura menor del estómago. Pero pues como su nombre lo dice, estas van a tener su producto de secreción, el cual va a ser indispensable para la digestión química del alimento, que pues nos va a ayudar con la separación de estos macro y micronutrientes. Y además vamos a tener lo que es la digestión mecánica, que como su nombre lo dice, pues se va a ver relacionada con estos pequeños movimientos peristálticos que van a ayudar con la mezcla y con la digestión del propio alimento, combinándolo con sus componentes ácidos, y a su vez van a mover estos movimientos peristálticos hacia lo que es el antro, donde se van a producir contracciones mucho más fuertes que van a provocar que todo este bolo alimenticio se convierta en lo que nosotros conocemos como el químico. A todo este proceso le vamos a llamar el proceso de mezcla. Y finalmente vamos a hablar de lo que es el proceso de vaciamiento. Tenemos el píloro, que va a ser esta zona que va a estar compuesta por distintas fibras circulares que van a formar esta válvula, este esfínter pilórico, que va a encargarse con su cierre y con su apertura de lo que es la regulación del vaciamiento. Para ello, pues vamos a encontrar con distintos factores que van a propiciar esta regulación. Tenemos factores gástricos y tenemos factores duodenales. Entre los factores gástricos tenemos el mayor contenido intragástrico, lo cual se va a traducir con el aumento de la velocidad del vaciado. Esto quiere decir que al haber esta distensión, también va a haber un aumento en los movimientos peristálticos. Otro de los factores gástricos es la presencia de proteínas. Al estar en la digestión de proteínas, al haber proteínas dentro del estómago de acuerdo con el bolo alimenticio, va a haber también una mayor producción de gastrina, lo cual también va a aumentar este vaciamiento. Esto debido a que la secreción de gastrina a su vez también va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico y la función de la bomba pilórica, de la que veníamos hablando hace unos momentos en lo que es la digestión mecánica. Iniciando con nuestra primera patología, tenemos la infección por Helicobacter pylori. Vamos a hablar unas generalidades de la bacteria. Esta va a ser una bacteria gram negativa, que va a tener una forma espiral o basilar, y a su vez va a tener una gran movilidad en lo que nosotros vamos a conocer como esta forma de sacacorchos, la cual le va a conferir una gran virulencia. También tenemos que es un gran productor de ureasa, que la suele metabolizar en amoníaco y que también es parte de su patogenia y de su virulencia. También vamos a tener que hasta ahora el humano se ha encontrado como el único reservorio de esta bacteria, además de algunos chimpancés. Vamos a hablar un poco de epidemiología. Debemos de saber que esta es una bacteria extremadamente común en la población mundial. Aproximadamente el 50% de la población mundial tiene esta bacteria.
Entre estos, pues vamos a encontrar que es más común en aquellas que viven en condiciones más precarias de salubridad, lo cual va a ser más común la adquisición de la misma. Esto debido a que se sugiere que se adquiere debido al mecanismo de fecal oral. Y vamos a ver que esta se va a encontrar en el 100%, se menciona que entre un 90%, pero ya se escribe que hasta el 100% de los pacientes que tengan gastritis van a tener este reservorio de Helicobacter pylori. Y principalmente en lo que es Latinoamérica, debido a las condiciones precarias de salud de muchas de las zonas de lo que es Latinoamérica, vamos a encontrar que se puede encontrar hasta en un 80% de la población. Por lo tanto, 8 de cada 10 personas pueden estar viviendo con esta bacteria. Esto debido a que entre sus manifestaciones clínicas vamos a encontrar que es asintomática y por lo tanto ni siquiera nos damos cuenta que coexistimos con ella. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es su patogenia. Vamos a tener entre sus mecanismos de virulencia sus flagelos, de los cuales ya veníamos hablando hace rato, que le van a conferir una gran movilidad, que a su vez le va a ayudar a adentrarse a través de lo que es la mucosa gástrica, donde va a estar protegida. También vamos a recordar que esta era una gran productora de ureasa, la cual va a metabolizar lo que es la urea en lo que es amoníaco, y esto también nos va a provocar una neutralización de lo que es el ácido gástrico. Tenemos las adhesinas, que sabemos que le van a conferir una capacidad de adhesión a las mismas paredes gástricas, y vamos a hablar de lo que son algunas de las toxinas por las que esta va a actuar. Tenemos la CAG-A, la cual nos va a generar cambios en el citoesqueleto de las células. La VAC-A, la que nos va a dar una formación de vacuolas ácidas en el citoplasma, que a su vez estas vacuolas ácidas nos van a provocar el colapso celular de la misma. Y finalmente tenemos el DUP-A, la cual le va a conferir una resistencia al ácido clorhídrico, y también va a provocar un aumento de interleucina 8. Sus manifestaciones, pues realmente no vamos a tener como manifestaciones debido a infección por Helicobacter pylori, debido a que, como les mencionaba, la mayoría de estos pacientes son asintomáticos, van a coexistir con esta bacteria. Entonces, en realidad sus manifestaciones van a estar relacionadas con lo que esta bacteria va a generar en estos pacientes, debido a que está relacionada directamente con muchas otras patologías, entre las que encontramos gastritis, que ya les mencionaba que el 100% de los pacientes que van a presentar gastritis van a tener una colonización por Helicobacter pylori. También vamos a tener el cáncer, el cual también se ha encontrado mucha relación entre la infección por Helicobacter pylori y el desarrollo de cáncer. Tenemos la anemia ferropénica, que va a propiciarse más que nada por estas dificultades en la absorción debido a esta colonización por Helicobacter pylori. También vamos a encontrar lo que es la atrofia gástrica, el linfoma de Mal, que recordemos que es una forma rara del linfoma maligno no Hodgkin. Y también vamos a encontrar lo que son las úlceras duodenales. Recordemos que a pesar de que es una bacteria que normalmente suele pasar desapercibida o suele no presentar síntomas, sí va a generar un daño, porque sí tiene toxinas, sí tiene otros factores de virulencia que van a afectar lo que es la función normal de nuestro sistema digestivo. Por lo tanto, se ha encontrado que la erradicación de Helicobacter pylori va a mejorar lo que son estos trastornos. Dentro de los métodos diagnósticos tenemos los métodos no invasivos y los métodos invasivos. Entre los métodos no invasivos tenemos la prueba de aspirado en seurea, la cual es prácticamente una prueba de aliento, porque se va a medir el aliento y las concentraciones de dióxido de carbono posterior a haber consumido una cápsula de urea marcada con carbono, la cual, en caso de presentar la bacteria, pues la va a metabolizar. Va a metabolizar esta urea y vamos a poder medir el resultado de la misma, lo que nos va a indicar la presencia de la misma. Entonces vamos a tener también lo que es el antígeno en deposiciones, en la cual se van a buscar anticuerpos monoclonales dentro de las heces. Y finalmente tenemos la serología, que busca anticuerpos IgG en sangre, pero que en realidad no nos va a indicar si la infección es reciente o es una infección latente, o si ya pasó. No nos puede indicar si realmente hay una infección presente. Por lo tanto, no es en realidad tan recomendada.
Pasando con los métodos invasivos, que se llaman así porque llegan a necesitar pues lo que es la endoscopía para poder realizar la muestra. Vamos a tener el examen rápido de ureasa, en el cual mucosa gástrica se pone en un cultivo rico en urea, que en caso de que la bacteria esté presente, pues va a metabolizar la urea y va a propiciar y va a provocar un cambio de color en el medio. Y esto pues va a ser un positivo. Otro método invasivo pues es la histología, que va a ser el gold estándar para diagnosticar una infección por Helicobacter pylori. Y finalmente, por último, tenemos lo que es el cultivo, que como tal, debido a que no es una prueba rápida como lo que es la prueba de ureasa o otros tipos de métodos diagnósticos, en realidad no es como un uso de diagnóstico, más bien se usa para en casos de que ya se llevó un tratamiento y este no se responde, pues así con este medio de cultivo podemos saber si hay una resistencia a antibióticos. Por lo tanto, este método, más que método diagnóstico, es un método para encontrar resistencia a los antibióticos. Aquí tenemos una tabla que nos da un resumen de estos métodos diagnósticos. Tenemos aquí arriba los métodos invasivos, el examen de ureasa, que era el que les comentaba. Menciona que es un método rápido, pero que va a disminuir con el uso de antimicrobianos, los inhibidores de la bomba de protones y el sangrado. Esta sensibilidad alta que tiene, pues se va a ver afectada por estas situaciones. Tenemos la histología, que va a tener una especificidad del 100% y una sensibilidad de más del 95%. Y es operador dependiente para la extracción de la muestra y requiere un patólogo entrenado. En lo que es el cultivo, mencionaba que la sensibilidad es variable y que la especificidad es mayor al 95%. Y como les mencionaba, pues es un método poco utilizado para lo que es el diagnóstico. Y les mencionaba que es de muy buen uso para encontrar resistencia bacteriana. Los exámenes no invasivos, tenemos el examen de aire expirado con C, que va a tener una sensibilidad mayor al 95% y una especificidad mayor al 95% también, lo cual es porcentajes muy buenos. Vamos a tener que es el método no invasivo de elección, aunque igual va a disminuir su rendimiento ante la presencia de tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y tratamiento antibiótico. La serología va a tener una sensibilidad más baja y va a tener una especificidad igual baja, no tan baja, pero más que los otros métodos diagnósticos que tenemos. Para iniciar con el tratamiento tenemos que de primera línea vamos a utilizar lo que son 2 antibióticos más un inhibidor de la bomba de protones. Entre los antibióticos que podemos llegar a utilizar tenemos claritromicina, amoxicilina, metronidazol. Este tratamiento suele ser por 14 días. Después, de segunda línea, tenemos, en caso de que llegue a fallar, lo que es la terapia cuádruple, la cual se utilizaba de 7 días, pero después se comprobó que había una mejora en el tratamiento si se llevaba a cabo por 14 días. Entre esta terapia cuádruple tenemos lo que es un inhibidor de la bomba de protones sumado con succinato de bismuto más tetraciclina más metronidazol. En caso de una falla de la segunda línea, entonces ya se recomienda realizar una biopsia en busca de lo que les mencionaba, que era la parte del cultivo, para buscar la resistencia a antibióticos y por lo tanto buscar por qué el tratamiento está fallando, ver a qué antibióticos va a ser susceptible. Y aquí en la parte de abajo les puse una tabla con los antibióticos y la resistencia que llegan a tener en lo que es Latinoamérica. Tenemos que la claritromicina llega a tener un 12% de resistencia, el metronidazol hasta un 53% de resistencia, la amoxicilina tiene un 4% de resistencia en lo que es Latinoamérica, tetraciclina 6% y las fluoroquinolonas hasta un 15% de resistencia. Ahora vamos a pasar con lo que es hemorragia digestiva alta. Podemos definir la hemorragia digestiva alta como la pérdida de la sangre provocada por una lesión localizada entre el esófago, estómago y duodeno, es decir, antes del ángulo de Treitz. Esta se puede clasificar de acuerdo al sitio de origen del sangrado en hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva media o del intestino delgado y hemorragia digestiva baja. La incidencia anual de esta hemorragia es entre 50 a 150 episodios por cada 100.000 habitantes. Entre un 70 a un 80% de las hemorragias suelen ser autolimitadas y se asocian a una baja morbimortalidad. En el 20 al 30% restantes
que estas pues suelen sangrar en forma persistente o recurrente, la mortalidad puede alcanzar el 30%. Dentro de los factores de riesgo más importantes son la edad, personas mayores a 60 años, patologías concomitantes, especialmente el daño hepático crónico o coagulopatías, la ingesta de fármacos como son los antiinflamatorios no esteroideos, los anticoagulantes, los antiagregantes, así como la aspirina, los antecedentes personales de úlcera péptica, antecedentes previos de hemorragia digestiva y pues la ingesta de alcohol. Existen diversas causas de hemorragia digestiva alta. Entre las principales causas son úlcera gástrica y duodenal. La úlcera duodenal es la más frecuente y esta suele estar relacionada con la mayor producción de ácido clorhídrico. En cambio, la úlcera gástrica es menos frecuente, pero está relacionada con el consumo de AINES o de aspirina. Las erosiones gástricas, estas pues son básicamente la gastritis, ya sea aguda o crónica, o por AINES o Helicobacter pylori. Las varices esofágicas se pueden romper y pueden generar la hemorragia digestiva. También hay otras causas que no son tan frecuentes como la esofagitis y los tumores. Cuando ocurre una hemorragia digestiva, ya sea alta o baja, el cuerpo pues tiende a intentar quedarse en homeostasis. Y es por eso que cuando existe una de estas hemorragias vamos a tener una disminución del retorno venoso. No hay tanta sangre y como consecuencia el retorno venoso va a disminuir. Y con esto también el gasto cardíaco, es decir, la eyección de sangre producida por el corazón. La vasoconstricción refleja la produce el cuerpo al recibir la señal de que se está perdiendo sangre, aumentando así la resistencia periférica y provocando una hipotensión. El paciente puede presentar síncope, náuseas, sudoración, sed, su pulso periférico puede ser débil y su piel puede estar fría. Los pacientes van a presentar como característica principal la hematemesis. Este es el signo característico de una hemorragia digestiva alta. Si el paciente presenta este signo, se debe pensar en la hemorragia, ¿no? Esto nos confirma el origen alto del sangrado y la intensidad, y la hematemesis fresca se asocia a una hemorragia masiva. También puede presentar melenas al momento de hacer las deposiciones. Este también es un signo característico de la hemorragia. Y la hematoquesia en un 10 a un 15%. Si la sangre que el paciente ha perdido es demasiada, pues se puede presentar anemia, síncope, disnea, como les mencionaba. Ahora, la magnitud de la hemorragia. Dependiendo de la pérdida de sangre, podemos definir las clases de hemorragia. Tenemos de la 1 a la 4. En la clase 1, la pérdida del volumen no va a ser característico, entonces podemos abordar al paciente haciendo una exploración normal para después aplicar el tratamiento endoscópico. En la clase 2, el paciente va a presentar un pulso mayor a 100, una frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto y el paciente va a estar sediento y ansioso. En la clase 3 tenemos más pérdida de un 30 a un 35% de volumen, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, la presión sistólica va a estar disminuida y vamos a tener oliguria y confusión mental. En la clase 4, el paciente ha perdido ya demasiada sangre. El pulso va a estar elevado, la presión sistólica va a estar menor a 50 milímetros de mercurio y la frecuencia respiratoria va a ser de 35. El paciente va a estar anúrico, con gran confusión mental, puede tener letargia e incluso coma. Tenemos que tener en cuenta la clasificación de Forrest. En esta se utiliza cuando se hace una endoscopía y esta clasificación básicamente nos dice el grado de la lesión y es por eso que se divide en alto riesgo y bajo riesgo. Entonces, vamos a considerar el grado 1A, 1B, 2A y 3B como una lesión de alto riesgo. En un grado 1A va a haber un sangrado activo en forma de chorro. En un grado 2B vamos a ver que el paciente tiene un sangrado resumante o en forma de sábana. En el grado 3 va a presentar
un vaso visible en el lecho de la lesión. En el grado 3B va a presentar un coágulo fresco adherido, y en las de bajo riesgo, que son la 2C y la 3. La 2C puede presentar puntos de cicatrización, y en la 3 la lesión ya va a ser una base limpia, va a estar cubierta con fibrina, es decir, ya ha sanado y no hay tanto riesgo de que haya una recidiva. Ahora, en el tratamiento. Aquí básicamente vamos a dar medidas generales de acuerdo al paciente. Primero, tenemos que asegurar la vía aérea y reponer la volemia de ser necesario. Si es necesario, hacer transfusiones. Estas se van a realizar en pacientes que no tienen otro factor de riesgo, como por ejemplo las cardiopatías isquémicas. Se va a realizar la transfusión en pacientes con una hemoglobina menor a 7. Y si tiene menor a 9 y tiene alguna patología cardíaca como la que les mencioné, se debe hacer una transfusión. La dieta en pacientes con sangrado activo o hospitalizados tiene que ser una dieta líquida. Por si hay alguna posible recidiva, se pueda realizar el procedimiento endoscópico y se permita una visualización adecuada de la lesión. El tratamiento hemostático. Cuando los pacientes presentan úlcera, se prescriben inhibidores de la bomba de protones, y el más común es el omeprazol, en dosis altas, 80 miligramos por 24 horas, el tratamiento endovenoso durante 72 horas en pacientes 1A, 1B, 2A y 2B de acuerdo a Forrest, y la vía oral en el resto de los pacientes de Forrest. La somatostatina, la terlipresina y el octiotride son fármacos que se utilizan en la sospecha de cirrosis y si el paciente tiene varices esofágicas. El tratamiento endoscópico es urgente en pacientes que tengan una lesión sangrante, es decir, que sean 1A, 1B, 2A o 2B según la escala de Forrest. En menos de 24 horas se tiene que hacer la endoscopía urgente. Esto es útil para estratificar al paciente según el riesgo de recidivas. Solo se realiza en pacientes de alto riesgo. En este tratamiento suelen aplicar clips para cerrar la herida, termorregulación o esclerosis. Esta pues es una sustancia que se inyecta para evitar el sangrado. Si el sangrado vuelve, está indicado realizar un segundo tratamiento endoscópico. También tenemos otras técnicas. La cirugía, esta se suele realizar cuando el paciente, a pesar del tratamiento, sigue con recidivas. Y si llega a requerir transfusiones sanguíneas, se debe realizar la cirugía para así localizar la hemorragia y cerrarla. La ligadura con bandas en varices esofágicas o el balón también se utiliza. Y en pacientes con alto riesgo quirúrgico se debe embolizar la arteria por vía percutánea. Ahora hablaremos de lo que es la gastritis. Si bien sabemos que la gastritis es una enfermedad inflamatoria tanto aguda o crónica de la mucosa gástrica, que va a ser producida o desarrollada por diversos factores, como pueden ser factores exógenos y factores endógenos, que producen normalmente síntomas dispépticos, que estos van a ser atribuibles al grado de enfermedad con la que cuenten. Si hablamos un poco de lo que es la gastritis, y como ya lo mencionamos, se da sobre todo en la mucosa gástrica, cabe destacar que algunos factores que actúan en la integridad de esta mucosa van a ser tanto factores defensivos como factores agresivos. En cuanto a los defensivos, o también conocidos como protectores, sabemos que hay una barrera de mucosa gástrica, que hay una formación de secreción y gel mucoso, que hay una secreción de bicarbonato, que hay una regeneración epitelial, síntesis de prostaglandinas, entre muchas otras. Algunos factores agresivos de la mucosa gástrica puede ser el ácido clorhídrico, las pepsinas, los AINES y el paso vagal de la secreción gástrica. Muy bien, ahora sabiendo esto, vamos a hablar de lo que es la gastritis aguda y crónica. Cuando se habla de gastritis aguda se va a denominar así debido a que va a existir un proceso inflamatorio en la mucosa y que el infiltrado inflamatorio va a estar constituido principalmente por polimorfonucleares. Se dice que va a tener una manifestación por erosiones que no van a sobrepasar la musculatura de la mucosa, es decir, va a ser en una totalidad de superficial. En cuanto a epidemiología, tenemos que el factor que más
en el que más predispone es que va a ser en un país en vías de desarrollo hasta en un 60% en personas entre sus 50 y 70 años. También mencionar que en países industrializados la prevalencia es aún mayor porque va a ser de 83 a 94%. No es muy frecuente que se den niños y etiológicamente es muy común también que sea por ingestión de sustancias tóxicas como puede ser el alcohol. También mencionaban la ingesta de café debido a la alteración que da en el pH, estrés, medicamentos como lo son los AINES, entre otras cosas. Si bien, continuamos. Ahora hablaremos de lo que es la fisiopatología de la gastritis aguda. Si bien ya lo mencionamos, se puede dar por ciertos factores agresores, como mencionamos anteriormente, sobre todo pues cuando son procesos infecciosos que van a infectar la mucosa gástrica, va a provocar una inflamación, va a producir daños epiteliales y pues va a desencadenar lo que será una respuesta inflamatoria. También el consumo de AINES, ya mencionamos que las personas más afectadas son entre 50 y 70 años, entonces estas personas tienden a consumir como lo que es ibuprofeno, naproxeno. Entonces, pues de entrada va a facilitar que irrite la mucosa. Entre algunas otras, como es el alcohol, el café, entre otros. Entonces, teniendo estos factores agresores, va a haber una alteración en lo que es el pH. Sabemos, ya lo mencionamos también al inicio del video, que va a haber factores defensivos, pero cuando existe una alteración en el pH va a haber una disrupción en la barrera de la mucosa. Entonces estos factores defensivos, como no son el moco gástrico, el bicarbonato y el flujo sanguíneo, que esta va a proporcionar, como ya sabemos, oxígeno y nutrientes de la mucosa, va a ayudarnos tanto a la reparación y la regeneración celular. Al haber esta disrupción, pues los factores van a superar pues los factores defensivos y se va a producir una lesión en la mucosa gástrica. Se va sobre todo a ver afectado la producción de prostaglandinas y va a haber una alteración en el ácido clorhídrico y las pepsinas y una disminución de células D, que en sí las células D son células endocrinas, que significa pues que son células que secretan hormonas en respuesta a ciertos estímulos. Al haber una disminución de estas, pues la hormona principalmente secretadas por estas células, pues es la somatostatina. También pues va a ser conocida, o como también la conocemos, como la hormona inhibidora de secreción gástrica. Entonces, al haber esta disminución, ya no nos va a ayudar a desempeñar lo que sería sus roles importantes, como es la inhibición de la secreción de ácido gástrico, la regulación de la motilidad intestinal y la inhibición de liberación de varias hormonas digestivas. En resumen, pues las células del estómago son células que van a secretar estas hormonas y ya no van a poder desempeñar su papel crucial en cuanto a la defensa de esta función. Entonces, inhibiendo esto, pues va a pasar lo que esperamos, que va a ser pues una afectación en la mucosa. Ahora hablaremos de lo que es la gastritis erosiva y hemorrágica. Si bien las causas más comunes que producen esta gastropatía son fármacos, como puede ser el uso prolongado de AINES, alcohol, estrés por enfermedades médicas o quirúrgicas graves e hipertensión portal. Cuando hablamos de gastritis aguda por estrés, se dice que va a afectar por lo menos a un 5% de los pacientes que han estado en un estado crítico, como pueden ser quemaduras, traumatismos cráneoencefálicos, entre otros traumatismos. También pacientes que han necesitado de respiración mecánica, que han pasado por estados de choque, septicemia o lesiones en el sistema nervioso, entre algunas otras patologías. También cabe mencionar que alguna de las otras maneras por las que se conoce la gastropatía por estrés, se dice que hay una producción de úlceras precisamente por esto. Hay dos tipos de úlceras que se pueden producir por este factor, que puede ser la úlcera de Cushing, que esta, como ya lo mencionamos, es una patología que se va a dar a nivel del sistema nervioso central por un aumento de presión intracraneal. Entonces, lo que va a pasar básicamente es la producción, o más bien la hipersecreción de ácido.
Otra de las úlceras es la úlcera de Curling, que se va a dar sobre todo en pacientes que pasaron quemaduras, y va a causar una hipovolemia. Cuando hay una hipovolemia sabemos que va a reducir el flujo del estómago, por lo tanto va a haber un aclaramiento de hidrogeniones y va a hacer daño en lo que es la mucosa, causando así una úlcera. Cuando hablamos que va a ser por AINE, sobre todo, se va a dar sobre todo por la inhibición del COX-1, que sabemos que el COX-1 va a propiciar que haya menos producción de moco protector, que haya menos producción de sustancias gastroprotectoras, como ya lo mencionamos en la fisiopatología, menos producción de bicarbonato, entre algunas otras. Cuando hablamos de alcohol, se dice que sobre todo es muy frecuente verlo a nivel de endoscópico, porque se van a encontrar ciertas hemorragias a nivel subepitelial. Ahora bien, al hablar de los síntomas, se dice que no es muy común que presenten síntomas porque casi todos los pacientes suelen ser asintomáticos, pero se dice que van a referir dispepsias, náuseas, vómitos, anorexias por la falta de absorción de nutrientes y dolor a nivel del epigastrio. También es más frecuente que presenten signos como pueden ser hematemesis, melena, sangre, por ejemplo, en aspiración nasogástrica, y esto se va a presentar 2 a 5 días después de algún evento que lo haya desencadenado. También es muy común encontrar este sangrado en pozos de café, pero como lo mencionamos anteriormente, pues casi todos los pacientes pasan de manera asintomática. Ok, al hablar de diagnóstico, se dice que el gold estándar de esto pues es una endoscopía. Aunque es aguda, pues en todas las gastritis lo mejor que vamos a utilizar pues van a ser una endoscopía. Y por ejemplo, si vamos a ver una gastritis erosiva por AINES, lo que se va a encontrar pues va a ser en el revestimiento, que va a estar erosionado, que va a estar eritematoso, y sabemos pues más que nada que es muy característico encontrar esto en los AINES. También pues de laboratorio para ver que no exista una anemia por deficiencia de hierro por falta de absorción, como lo mencionamos anteriormente. Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que es del tratamiento. Primero ver de qué se trata, o sea, por qué se desarrolló, cuáles son las causas por las que vamos a ver esto. Entonces vamos a partir de ahí la etiología. Por ejemplo, vamos a ver si es por estrés. En caso de ser por estrés, que ya lo mencionamos, puede ser por distintos traumatismos, se va a dar un inhibidor de la bomba de protones, como puede ser o como se recomienda un pantoprazol de 40 a 80 miligramos. Si es por el uso de AINES, se va a dar otro inhibidor, como puede ser omeprazol, rabeprazol, entre otros. Y si es por alcohol, se va a dar un antagonista de los receptores de H2 o un inhibidor de la bomba de protones o un sulcrafato. Se da por lo menos de 2 a 4 semanas, y si es por una gastropatía portal, pues se da un propanolol. Tenemos lo que es la gastritis aguda infecciosa, que esta se va a dar por diversos microorganismos bacterianos, como puede ser el Mycobacterium, Treponema, Grastrophyrillum, entre otras, pero en el que más se va a destacar es en el Helicobacter pylori. Como ya mencionamos anteriormente, algunos factores de virulencia y algunas propiedades que este va a tener, pues vamos a repetir un poquito entre los que destacan, que son los factores de virulencia como es la ureasa, que ya sabemos. Bueno, primeramente vamos a comenzar por lo que es su morfología. Vamos a partir de ahí. Decir que va a tener pues una morfología curvada, que va a tener flagelos, lo cual le va a permitir penetrar la capa del moco del estómago. Cuando hablamos también, bueno, también va a tener por obvias razones adesina, lo cual va a facilitar la unión entre las bacterias a las células epiteliales. También va a tener el factor muy importante que es la ureasa, que va a transformar la urea en amoníaco y dióxido de carbono, y va a neutralizar lo que es la acidez gástrica. Otro es el amonio, que va a interaccionar entre el agua y va a generar unos iones de hidroxilo que va a provocar que exista una lesión en las células epiteliales gástricas. Entre los específicos más importantes es la proteína del gen asociado a citosina, que es el CAC-A, y la citosina vacuolizante, que es el VAC-A,
que está presente sobre todo en la mayoría de cepas de Helicobacter pylori. También lo que van a hacer estos factores específicos es que van a aumentar el poder patógeno, van a generar mayor respuesta inflamatoria, lo cual va a incrementar un riesgo de que se produzca una úlcera péptica y entre ellas un adenocarcinoma. Se dice que las infecciones bacterianas no es como tal muy común, que pueden surgir en pacientes inmunosuprimidos como en enfermos o que tengan gastritis por herpes simplex o citomegalovirus. Entonces se dice también que la mayor frecuencia son, ya lo hemos mencionado, pacientes de edad avanzada, alcohólicos, enfermos, entre otros. Pero vamos a hablar ahora de lo que es su clínica. Cuando vamos a la clínica decimos que exista una plenitud epigástrica, que va a haber náuseas, vómitos, va a haber hemorragias de vías digestivas altas, va a haber sangrados con hematemesis y melena en un 10 a 12% de los pacientes, va a haber un aumento del peristaltismo y un dolor epigástrico. Pues se va a asociar precisamente pues, a dolores y molestias postprandiales, y también se le van a asociar síntomas de la anemia ferropénica o perniciosa. Ahora vamos a lo que es el diagnóstico. En sí vamos a hacer una gastroscopía, que es lo más recomendado. Se dice que vamos a dar una visualización de la mucosa. También se puede dar una prueba de aliento con urea, que se va a dar sobre todo pues, en pacientes que tengan infección por Helicobacter pylori, o se puede elegir una serología de detección de IgG que va pues, en contra del Helicobacter pylori. Entonces, esos son algunos de los métodos diagnósticos que podemos utilizar. Entre otras, pues es la endoscopía. Y bueno, primero sabemos que tenemos que basarnos en cuanto a la historia clínica del paciente, si su edad es mayor a 60 años y en general las pruebas que ya utilizamos del Helicobacter pylori no son las suficientes para diagnosticar, pues también se recomienda esta endoscopía. ¿Qué vamos a encontrar en las imágenes? Pues primero vamos a encontrar, por ejemplo, aquí puse unos ejemplos de lo que podríamos encontrar, que sería edema, eritema, una mucosa hemorrágica, punteados hemorrágicos como aquí se ven. Si se fijan, no es como todo seguido la lesión, sino que son distintos punteos y se ve eritematoso, ¿no? Y también se pueden encontrar erosiones y frivilidad. Ahora hablaremos de lo que es la gastritis crónica. La gastritis crónica es una enfermedad distinta que va a estar caracterizada por cambios progresivos e irreversibles en la mucosa gástrica. Se va a encontrar infiltrados monoclonales que va a afectar inicialmente áreas superficiales y glandulares de la mucosa, a diferencia de la aguda que solamente era en las áreas superficiales. Bueno, también es muy frecuente que esta entidad se encuentre en el anciano y en el consumidor crónico de alcohol y sobre todo de tabaco. Ahora hablaremos de lo que es la fisiopatología. Al contrario de la gastritis aguda, la gastritis crónica va a ser un trastorno progresivo que va a comenzar con una inflamación superficial y posteriormente va a condicionar a que exista una atrofia en el tejido gástrico. Existiendo esta atrofia va a producir que existan cambios en cuanto a la mucosa y el moco gástrico. Aquí les puse una imagen de lo que sería la superficie de la mucosa, cómo se miraría y cómo se ven las glándulas gástricas. Aquí vemos que primero está pues el jugo gástrico, la capa del moco, las células, la producción de bicarbonato, los capilares, entre algunas otras, y las glándulas gástricas. Primero mencionar poquito lo que es con lo que contienen las glándulas gástricas. En sí tenemos células del cuello de la mucosa que van a ser pues estos compartimientos de células precursoras que van a estar aproximadamente por aquí. También vamos a tener lo que son las células parietales, que van a ser las responsables de producir la secreción de ácido y factor intrínseco, las células superficiales, que son un poquito más arriba, que van a estar casi
o sea, van a ser de las segundas de arriba hacia abajo y aquí se va a producir lo que es el moco, el péptido del trébol y la secreción de bicarbonato. Aquí tenemos una imagen más o menos de cómo se encontrarían. Y también va a haber otro tipo de células y también mencionaban unas células que son las células principales, estas tienen este nombre principalmente pues por la producción de pepsinógeno. Y bueno, entonces cuando existen estos cambios en la mucosa y el moco gástrico, pues va a haber una disminución, ¿no? Ya lo mencionábamos, va a haber una disminución porque va a afectar principalmente a nivel glandular. Entonces imagínense todo lo que se encargan. Entonces al haber esta destrucción va a existir un adelgazamiento y una atrofia de la misma, e impidiendo así que hagan su trabajo normal, como es la secreción de histamina, la secreción de factor intrínseco, de ácido, entre otras. Ahora hablaremos de lo que es la gastritis tipo A, o también conocida como la gastritis autoinmunitaria. ¿Por qué se le conoce como gastritis autoinmunitaria? Bueno, se dice que existen anticuerpos contra células parietales y que se va a observar sobre todo en pacientes que tengan anemia perniciosa, también en un 20% en individuos que tengan más de 60 años de edad y un 20% en pacientes con vitiligo. Es muy común que se dé sobre todo en mujeres en el norte de Europa. En cuanto a la presentación de este tipo de gastritis, se dice que es la menos común de todas, se da sobre todo por cuestiones de herencia. Se puede decir que existen personas que tienen genes autosómico dominantes en esta presentación, o que exista sobre todo en personas que tienen alguna enfermedad tiroidea, como es la enfermedad de Addison, sobre todo en un 50% de las personas que la padecen. También existe pues lo que son déficits de vitamina B12. ¿Por qué se da sobre todo, ya lo mencionamos, se da sobre todo en pacientes que tengan un tipo de anemia perniciosa? En cuanto a esto, pues se dice que es muy común que exista un déficit de vitamina B12 y que existan secuelas como anemia megaloblástica, una disfunción neurológica incluso, y que el ácido gástrico que juega, o sea, una importante función aquí, pues va a ser precisamente la retroalimentación de la liberación de gastrina de las células G. Entonces, como ya existe un daño a nivel neurológico, se va a decir que también se ha afectado lo que es esta hipergastremia, como ya lo habíamos mencionado en las otras anemias. Entonces se dice que las concentraciones de gastrina van a estar muy elevadas, mayores a 500 picogramos por mililitro, en pacientes con anemia perniciosa, que ya exista pues también el daño neurológico que mencionaba. Entonces va a ser un desarrollo pues muy evidente y va a ser algo muy maligno, porque incluso mencionaban que se podía dar que existieran tumores carcinoides. No es de muy buen pronóstico. Pero en cuanto a signos y síntomas, vamos a tener sobre todo que va a existir dolor a nivel epigástrico, que va a existir palidez, debilidad, fatiga, lo que se le está relacionado con los síntomas de la anemia, ya lo mencionábamos. Cuando la anemia pues ya sabemos que es más profunda, o que ya avanzó demasiado y que ya existe un daño neurológico, pues vamos a encontrar que va a haber una hiporreflexia, va a haber calambres en extremidades, y también no se sabe muy bien la razón del por qué, pero existía un cambio a nivel de la postura del paciente. Primero, en el diagnóstico, pues vamos a identificar con pruebas de laboratorio, como es una BH para medir el recuento de glóbulos rojos y detectar que exista una anemia o no y de qué tipo. Un cultivo de heces, porque también aquí se puede ver relacionado que exista una infección por microorganismos como los que ya mencionamos. Una serie gastrointestinal superior con toma de bario y unas pruebas de detecciones para pylori. En sí, lo más recomendado es una biopsia endoscópica si no hay síntomas específicos que indiquen este trastorno. Se dice que con mayor frecuencia se someten a una endoscopia para evaluar qué es lo que está causándola,
y para confirmar pues el diagnóstico. También obviamente se deben determinar primero lo que son los niveles séricos de B12 y bueno, sobre todo también mencionaban que al momento de hacer una biopsia endoscópica, pues vamos a hacerlo sobre todo para descartar que exista una metaplasia incompleta, una extensa. Vamos a indagar entre sus antecedentes familiares que si sabemos que alguien tuvo cáncer gástrico en cuanto a su familia, pues es muy probable que este también lo tenga. Ya lo mencionábamos, de este es muy común que exista un cáncer gástrico, es decir, va a aumentar el riesgo al padecer este tipo de enfermedades. Entonces, lo recomendado es que se haga una biopsia endoscópica en un intervalo de 3 a 5 años y que esto pues para no afectar más, ¿no? Es decir, no está recomendado que existan biopsias repetidas en intervalos pues menores a un año. En cuanto al tratamiento, lo que recomienda las guías de la American Gastroenterological Association es que se recomienda que se dé pruebas específicas y tratamiento en contra de pylori en pacientes que ya cuenten con una metaplasia intestinal gástrica y que se dé sobre todo pues vitamina B12 por vía parenteral. Muy bien, ahora la segunda clasificación de gastritis crónica, la gastritis tipo B. Se dice que es la más frecuente de las gastritis, que su incidencia va a aumentar conforme la edad y que casi el 100% de las personas que son mayores de 70 años la padecen. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque esta es causada por una infección por Helicobacter pylori. Y bueno, esta infección va a causar lo que es la inflamación de la mucosa, una infiltración de neutrófilos y linfocitos y sobre todo pues que se va a adelgazar y atrofiar la capa más externa de la mucosa, lo que va a proporcionar que exista una barrera menos eficaz contra las propiedades autodigestivas del ácido clorhídrico y de la pepsina, como ya lo fuimos mencionando anteriormente. También se le va a asociar a que va a haber un riesgo aumentado de padecer úlceras pépticas y con ello una infección que vaya a desarrollar lo que es el cáncer gástrico. Y bueno, en cuanto a sus etiologías, tenemos que también se puede dar por una ingesta excesiva de alimentos muy condimentados que puedan afectar la barrera. También factores genéticos como pueden ser la anemia por deficiencia de ácido fólico, que exista un reflujo biliar, que haya infecciones por citomegalovirus como la cándida también, que existan factores inmunológicos con la presencia de anticuerpos contra células parietales, como ya lo mencionábamos en la gastritis anterior. El cuadro clínico de esta presentación de gastritis es que van a tener unas crisis dolorosas con sensación de plenitud, sobre todo cuando estén en ayunas o cuando esté el estómago vacío. También va a existir lo que es la anorexia y la pérdida de peso, por lo mismo de la afectación que va a existir en cuanto a los niveles de las capas gástricas, y tras la ingesta de alimentos va a aparecer lo que es pirosis y una distensión epigástrica, así como vómito, acidez, eructos, entre otros. El diagnóstico, aunque suene muy repetitivo, también vamos a tener que, al ser causada por Helicobacter pylori, generalmente vamos a implicar una serie de combinación de métodos, tanto clínicos, endoscópicos y de laboratorio. Es decir, se pueden hacer pruebas de detección por Helicobacter pylori, como pueden ser pruebas serológicas, la prueba del aliento de la urea. Una biopsia gástrica también se va a utilizar sobre todo para ver las muestras de tejido qué nivel de afectación tiene, así como para ver los grados de inflamación o los cambios de la mucosa. Una biometría hemática para asegurarnos que exista o no una anemia y un cultivo de heces. Aquí veremos las imágenes que nos van a mostrar lo que son las biopsias. Aquí tenemos primero en la imagen más grande que es un tejido sano, o sea, es como normalmente tendremos que ver el tejido gástrico o las
el corte histológico de lo que sería un tejido sano, normal. Y al otro lado tenemos las imágenes pequeñas, tenemos los que son ya las células afectadas o ya las capas afectadas. Ya miraremos que a diferencia de la primera imagen existía un respeto en cuanto a las delimitaciones de las capas, ¿no? Se muestran arriba lo que son las criptas, las glándulas y todo lo demás en su lugar. Se puede decir que no están distorsionadas ni nada por el estilo, a diferencia de las imágenes más pequeñas, en las cuales ya existe como un separamiento en cuanto a lo que hay dentro de las células, como pueden ser, ya se ve como más células monoclonales, ¿no? A diferencia de la otra, que no se ve como que salieran de en sí o que existiera una hipertrofia de estas. En cuanto a la segunda imagen, se dice que ya la mucosa pues se ve afectada. Como pueden ver, ya no están las criptas tan delimitadas y también existe como una proliferación celular, sobre todo a nivel de los cuellos glandulares. Como pueden ver en la imagen de hasta arriba, la primera de las más chiquitas, y ya se ve lo que es una proliferación celular. También se puede mostrar como ya hay una atrofia severa y pues ya no se ve como tan bonito como en la siguiente, como en la de lado, ¿no? No sé si les mencioné, pero normalmente lo que es la gastritis tipo B se da a nivel del antro. Entonces estos cortes son a ese nivel. Es como se tiene que ver la primera si es sano y la segunda si ya existe una afectación. Es muy importante diferenciarlos o que nos grabemos como estas imágenes de ver lo que es normal y lo que no es normal para poder identificar lo que será una gastritis crónica. Muy bien, ahora hablaremos de lo que es el tratamiento. Primero vamos a identificar la causa específica de lo que va a manifestar el paciente. Ya lo mencionábamos anteriormente en las distintas presentaciones de gastritis, pero primero también tener en cuenta que esto va a ir dirigido a las secuelas y no a la inflamación subyacente. ¿Por qué? Porque ya decíamos o ya mencionábamos que pues es un daño irreversible, entonces vamos a ir dirigidos a las secuelas que ha causado. También que los pacientes con anemia perniciosa es necesario pues administrarle complementos parenterales de vitamina B12 a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo como que sea tomado o que sea oral debido pues a la afectación gástrica de las glándulas de la mucosa, entonces ya no va a ser tan fácil, entonces tenemos que tomar en cuenta que siempre va a ser parenteral. También tenemos que dar cambios en el estilo de vida, es decir, evitar comidas saladas, condimentadas, ahumadas, quemadas, entre otras, y que se va a administrar suero con vitamina C, que se indica una cada mes por 6 a 12 meses aproximadamente. También pues que vamos a dar un tratamiento que vaya directo a erradicar lo que es el Helicobacter pylori con estos 3 medicamentos: omeprazol, amoxicilina y levofloxacina por 10 días. Entonces pues generalmente ya sabemos que el tratamiento general pues va a ser un inhibidor de la bomba de protones, una terapia de sustitución de vitamina B12, un tratamiento por la carencia del hierro y también pues evitar cualquier agente irritante, ya lo mencionábamos. Y el régimen de antibióticos que también mencionábamos, que también se le conoce como terapia triple. Y por último vamos a ver lo que son las características de la gastritis crónica tipo A y tipo B. Para identificarlos pues se me hizo muy bonita esta imagen y muy fácil de entender o de grabárnosla, como es la tipo A, que ya recordábamos, parte alta del estómago, fondos y cuerpo, ya lo habíamos mencionado, que es autoinmune, que puede estar asociada a una anemia perniciosa, que va a haber acloridria, que va a haber una gastrina alta y que es de alto riesgo de adenocarcinoma. Y también pues que es la menos frecuente o la más rara. Muy bien, entonces grabarnos sobre todo pues estas A, ¿no? En cuanto a la tipo B, vamos a saber que es bacteriana por Helicobacter pylori, que va a estar en la parte baja del estómago a nivel del antro,
y que va a ser de bajo riesgo de adenocarcinoma. Entonces, para identificar, ya sabemos, la tipo A menos frecuente, tiene ciertas características, la tipo B más frecuente, Helicobacter pylori, y es como para que no lo olvidemos. Bueno, vamos a comenzar con úlcera péptica. En esta se va a dividir en úlcera duodenal y úlcera gástrica, y también les voy a hablar cuáles son las principales causas por las cuales se puede presentar la misma. Pues la úlcera péptica puede afectar al estómago y al duodeno proximal, y esta se define como la solución de la continuidad de la mucosa, en la cual se va a ver afectada la submucosa y también puede llegar a afectar la serosa. En esta se va a presentar un fenómenos de inflamación y necrosis, y como ya les mencioné anteriormente, frecuentemente se localiza en el estómago y el duodeno. También hay diferentes porciones del tubo digestivo que pueden estar expuestas al ácido clorhídrico y a la pepsina, que se ven afectados. Las principales causas por las cuales se presenta una úlcera péptica es la infección por Helicobacter pylori y por el consumo de AINES. Un poco más adelante se los voy a explicar. En el estómago tenemos diferentes capas, la capa mucosa, la submucosa, muscular y serosa. En el caso de la formación de úlceras, puede iniciar siendo una erosión para después convertirse en una úlcera. Estas dos se definen como lo mismo, o sea, la pérdida de la continuidad, pero una erosión es un poquito más superficial, ya que esta solamente afecta la capa mucosa, y en la úlcera ya se pueden ver afectados distintas capas, como la submucosa, la muscular y demás. Entonces esas son las diferencias que tenemos de una y otra. Para que podamos entender cómo es que se forma una úlcera, debemos saber cuáles son los factores que intervienen en la integridad de la mucosa. Estos los vamos a dividir en dos, en factores defensores o protectores, que vendrían siendo el flujo sanguíneo, la secreción de moco, la barrera de la mucosa gástrica, la síntesis de prostaglandinas, la secreción de bicarbonato y la reparación del tejido. Y factores que pueden agredir a la mucosa gástrica, que vendrían siendo la bilis, el uso de AINES, las pepsinas, el ácido clorhídrico y, como ya se los había comentado anteriormente, las infecciones por Helicobacter pylori. En cuanto a la epidemiología, sabemos que es un problema importante de salud pública, ya que el 10% de la población puede desarrollar una úlcera péptica en su vida. Esta se presenta en el 70% de los casos en personas de 25 a 64 años de edad. Esta con mayor frecuencia se ve en los hombres, y las úlceras pépticas duodenales en las personas jóvenes se ven asociadas a la bacteria Helicobacter pylori, y la úlcera péptica gástrica se ve con mayor frecuencia en personas adultas y se asocia al consumo de AINES. En cuanto a la etiopatogenia, las infecciones por pylori y el uso de AINES explican el 90% de las úlceras pépticas. La infección por pylori está presente en aproximadamente el 75-80% de las úlceras gástricas y en el 95% de las úlceras duodenales. Esto quiere decir que hay mayor frecuencia que se presente una úlcera duodenal cuando hay una infección por pylori que gástrica, a diferencia de cuando hay uso de AINES, que en esta pues es más frecuente que se presente una úlcera gástrica. También es importante mencionar que yo leí que en Chile el 80% de la población, de la frecuencia poblacional, está infectado por pylori y nunca desarrollaron una úlcera. Entonces, también depende de las cepas ulcerogénicas,
y del huésped, también de la edad de la infección y muchos otros factores que pueden afectar. También los factores, otros factores de riesgo serían el tabaco, que altera la inmunidad del epitelio y disminuye las tasas de erradicación de pílori. La dieta, que pues en esta el exceso de alcohol nos puede llegar a afectar. El estrés en pacientes críticos o politraumatizados, también en pacientes con grandes quemaduras. Respecto a los factores genéticos, se ve con mayor frecuencia en familiares cercanos. Esto podría tener una relación con la tasa de infección que pudo haber por Helicobacter pylori y los polimorfismos de CYP450-2C9, que estos nos predisponen a un daño por los AINES. Bueno, ahora sí vamos a empezar con Helicobacter pylori y cómo está asociado a las úlceras pépticas. De hecho, los mecanismos pues son todavía desconocidos, porque pues sabemos que pylori no es un agente invasivo y pues el daño que hacen las mucosas es de manera indirecta, porque pues pylori produce una alteración en la regulación de secreción ácida. Esto pues nos puede hacer una mayor secreción antral de la gastrina y también puede hacer que haya una menor secreción de somatostatina. Y esto nos puede producir una respuesta inmune de la mucosa gástrica y ya se puede producir un daño. Cuando pues ya hay un daño y pues ya hay una respuesta originada por esto, se pueden generar 3 escenarios. En el primer escenario, pues la respuesta inmune de la mucosa nos lleva a una gastritis crónica asintomática y esta no es atrófica, pero en alguno de los casos se puede llegar a presentar un linfoma de Malt. También, ya en el segundo escenario puede producir hay un aumento en la producción del ácido, y esto, ¿qué nos puede hacer? Nos puede llevar a una gastritis de predominio antral y esto puede provocar una úlcera duodenal. Ocurre porque cuando hay un aumento en la gastrina y hay una disminución en la somatostatina, pues se genera una carga como mayor ácida en el duodeno, llevando a una metaplasia gástrica del duodeno. Y es por eso que pylori ya logra colonizar al duodeno y producir una duodenitis activa. Y esto pues nos queda propenso a que se pueda desarrollar una úlcera duodenal. Y pues depende también está asociado a los factores genéticos y ambientales. Y en el último de los casos, hay una disminución de la producción del ácido y esto nos lleva a una pangastritis o gastritis de predominio corporal. Esta está generada por una gastritis atrófica y pues hay un favorecimiento a la aparición de úlceras gástricas, pero pues en esta sí se puede llegar a presentar una metaplasia de la mucosa y se puede evolucionar a una displasia, para al final evolucionar tanto que puede llegar a ser cáncer. Por otro lado, pues los AINES, ya sea de administración oral o parental, nos alteran las propiedades hidrofóbicas de las mucosas gastroduodenales. Entonces, al alterarse estas, se inhibe la secreción de bicarbonato y también la síntesis de secreción del moco por las células epiteliales superficiales. Todas estas alteran la composición de la capa mucosa y disminuye la gradiente de pH a través de la capa de mocobicarbonato y hay
una mayor exposición a las células epiteliales a la acción del ácido gástrico. Y esto nos puede provocar que se inhiba la síntesis de prostaglandinas y altera la respuesta proliferativa de las mucosas y afecta a los mecanismos de regulación de la célula, lo que pues nos puede causar un aumento en la secreción ácida gástrica. Bueno, hay distintos estudios experimentales que pues se sabe que la administración de AINES nos produce una disminución en el flujo sanguíneo de las mucosas. Y pues bueno, la isquemia, puede haber una isquemia focal que altera la capacidad de las mucosas para poder resistir a la retrodifusión del ácido. Y todo esto pues puede dar lugar a que exista una necrosis tisular. En las manifestaciones clínicas que se van a presentar, el dolor es el síntoma principal, el característico de este. Los pacientes refieren que es como un dolor de hambre doloroso, como un vacío en el estómago, y algunos pueden referirse como un tipo cólico. Normalmente este se localiza en el área del epigastrio y si no existe ninguna complicación, no debe de haber irradiaciones. El dolor se va a presentar como 1 a 4 horas después de la ingesta de los alimentos. Y cuando se trata de una úlcera gástrica en el duodenal, es un poco más temprano. También es característico de la úlcera duodenal el periodo del dolor. Este se va a manifestar de 4 a 6 semanas y puede haber una disminución del dolor o incluso desaparecer por completo, pero después vuelve a reaparecer este. Y normalmente se da como en épocas de verano, cuando hay cuadros gripales o ingestas de bebidas alcohólicas o después de ingestas de bebidas alcohólicas. Algo que es importante recalcar es que si el dolor está en un sitio opuesto al epigastrio, o sea, en el cuadrante inferior derecho, tiende a calmarse con la ingesta de alimentos, debemos de pensar en que la úlcera ha penetrado el páncreas. Otras de las manifestaciones clínicas vendrían siendo la pérdida de peso, ya que hay una disminución en la ingesta de alimentos, los eructos, por una aerofobia, porque pues como son fétidos y a veces hay retención del vómito, se puede presentar una estenosis pilórica. También pues las náuseas y vómito. Esta es un poco más frecuente en las úlceras gástricas y en los pacientes con úlceras duodenales el vómito se puede llevar a pensar en un edema o penetración o también estenosis. Hay ciertos factores que agravan este tipo de manifestaciones, como pues creo que todos hemos escuchado que cuando comemos comida muy condimentada, vinagre, cítricos, cuando ingerimos bebidas alcohólicas o tomamos medicamentos, como ya se los estuve mencionando en toda la presentación, los AINES, que pues son un predisponente a las úlceras pépticas, pues estos factores agravan todas las manifestaciones que ya les comenté. Además de que la angustia y la tensión, de hecho, antes de que se describiera la fisiopatología, se creía que las úlceras pépticas se daban justamente por angustia o enfermedades psicológicas.
Hay algunas medidas que se pueden tomar para calmar las manifestaciones. Estas pues es la ingesta de alimentos, los antiácidos o inhibidores de receptores y la tranquilidad o el reposo, no tener estrés ni estudiar medicina. Para el diagnóstico, pues la principal y la que se debe utilizar es la endoscopía, ya que esta nos permite saber la localización y la naturaleza de la úlcera, si hay lesiones concomitantes como una metaplasia o una displasia o hiperplasia, y también confirmar o descartar si existe infección por pylori. También si es úlcera gástrica, es importante que la endoscopía se vuelva a repetir 2 meses después de haber administrado el tratamiento adecuado. Y pues esta es la de elección porque nos permite brindar un tratamiento en caso de ser necesario si la úlcera es sangrante. También vamos a realizar biopsias. Esta solamente se realiza y es obligatoria en úlceras gástricas para poder descartar un carcinoma. Es importante saber que antes de la realización de esta, el paciente no debe de tomar antibióticos durante 4 semanas previos a realizarla y tampoco evitar los inhibidores de bomba de protones 2 semanas antes también de realizar el procedimiento. El tratamiento de las úlceras pépticas va a depender de cuál sea la causa de esta. En el caso de la úlcera gástrica, si no está complicada y no hay presencia de Helicobacter pylori, se debe tratar con inhibidores de la bomba de potasio vía oral durante 8 semanas. Y un ejemplo de este podría ser el pantoprazol, 40 miligramos vía oral. Y en caso de relacionarse a pylori, se debe agregar un tratamiento para erradicar la bacteria. Este se hace con 2 antibióticos. Se puede administrar claritromicina y amoxicilina durante 14 días y continuar con antisecretores hasta completar las 8 semanas. Para el tratamiento de úlcera duodenal, pues tenemos que llevar las medidas necesarias como evitar el consumo de alcohol, tabaco y AINES, y el tratamiento va a ser suspensor del ácido con inhibidores de la bomba de potasio, con antiácidos, y si esta está relacionada a pylori, pues se debe de dar un tratamiento de esquema triple por 14 días con inhibidores de la bomba de potasio cada 12 horas más 2 antibióticos. Este puede ser amoxicilina, claritromicina o metronidazol. Normalmente el pronóstico de las úlceras pépticas tiende a ser muy bueno si es relacionada a pylori. Solamente basta con erradicar la bacteria, y las complicaciones que se podrían presentar en las úlceras pépticas, la más común es la hemorragia digestiva, que la va a explicar mi compañera Fernanda. Y pues para finalizar, los diagnósticos diferenciales que tendríamos en las úlceras pépticas sería la gastritis, la enfermedad biliar, cáncer gástrico o pancreático, síndrome de Sjögren-Ellison y enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por nuestra parte eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.